días a todos. Hoy hablaremos sobre las generaciones de la computación. Sabemos que la tecnología, las computadoras, el teléfono, todos tenían un pasado, ¿no? Y ahora hablaremos sobre eso, pero de la computadora. Sabemos que la computadora tenía una historia, ¿no? De cómo la computadora, que era un enorme, grande, que generaba tanto calor, que no tenía un sistema operativo, ha evolucionado, ¿no? Que tenga colores, que aparezca imágenes, que se puedan enviar, que podamos hablar en videollamadas, tantas cosas que podemos hacer, ¿no? Pero ¿de dónde proviene en realidad esas cosas, no? ¿Cómo era su antigüedad? ¿De cómo se ha creado? ¿Quién era el creador, no? Eso vamos a ver ahora. Desde los años 40 y hasta mediados de los 50, se crearon las primeras computadoras, que eran máquinas gigantes que usaban tubos de vacío para establecer los circuitos. No había sistemas operativos y la memoria se almacenaba en tambores magnéticos. ¿Cuándo, dónde y cómo y por qué surge la primera generación de computadoras? La primera generación de computadoras es una categoría en donde se incluyen los primeros diseños de las computadoras electrónicas. Podemos decir que esta generación de computadoras nace en 1938 de la mano de la computadora alemana Z1, construida con elementos electromecánicos. Se considera que la computadora Z1 fue la que dio inicio en 1938 a la primera generación de computadoras. A esta le siguieron muchas otras como Colossus, ENIAC. En 1941, Konrad Zuse fue el primero en construir una computadora que funcionase y lo hizo en el salón de su casa de sus padres en Berlín. Este ordenador podía guardar 64 palabras. La primera generación de computadoras se basaba en el lenguaje máquina para realizar operaciones y solo podía resolver un tiempo a la vez. Las computadoras Univac y ENIAC son ejemplos de componentes de la primera generación. La Univac fue el primer computador comercial entregada a un cliente. Primera generación de computadoras es una categoría en donde se incluyen los primeros diseños de la computadora electrónicas. Podemos decir que esta generación de computadoras nace en 1938 de la mano de la computadora alemana Z1, construida con elementos electromecánicos. Se considera que la computadora Z1 fue la que dio inicio en 1938 a la primera generación de computadoras. A esta le siguieron muchas otras como Colossus, ENIAC, Univac y otras, las cuales introdujeron a poco elementos que las harían mejores y más rápidas, como por ejemplo las válvulas de vacío en reemplazo de las reales. Además, la computadora solo se usaba para cálculos y algunos proyectos. Segunda generación de las computadoras, que fue del año 1956 a 1964. Comenzó en el año 1951 cuando John Mouse-Cliff y Peter Ekre presentaron la computadora Univac. Esta segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Con esta, las computadoras de la segunda generación fueron más pequeñas y también consumían menor cantidad de energía eléctrica que las primeras generaciones. La segunda generación fue una herramienta muy maravillosa. Estuvo marcada por la invención de transistor. Gracias a este artefacto, el costo y el tamaño de las computadoras de la segunda generación han disminuido, así como se incrementó su rapidez, y es decir que dio un salto impresionante.
respecto a su diseño y desarrollo. Esto quiere decir que de la primera generación ha mejorado, muchos cambios tuvieron, también desarrollaban mejores cosas y también su diseño era diferente que de la primera generación. Daré a conocer 4 características de la segunda generación de las computadoras. Primero, era más eficiente. Segundo, tenía menos necesidad de ventilación. Esto quiere decir que ya no necesitaba tanta ventilación que de las primeras generaciones. Tercero, contaban con lenguajes de programación más complejos que permitían mayor relación entre el hardware y el operario. Cuarto, eran más económicos que el de la primera generación. Todo esto quiere decir que tenían muchos cambios que de la primera generación. También tenían mayor capacidad de programar algunas cosas. Por esa razón, la humanidad sigue usando las nuevas generaciones de las computadoras. Y nos sirve de mucha utilidad a la humanidad las computadoras para hacer algunas cosas. Más que todo hoy en día usamos las computadoras con las redes sociales o interactuando entre nosotros de diferentes lugares. Tercera generación de computadoras. La tercera generación de computadoras abarcó un periodo entre 1964 y 1971. Marcó una nueva era que se definió en el perfeccionamiento de los CL, es decir, los circuitos integrados creados desde 1958, que son unos chips o pastillas de silicio que permiten la colaboración de enormes cantidades de dispositivos electrónicos en un mínimo espacio, logrando disminuir nuevamente el tamaño de las computadoras e incorporando la multiprogramación. Su uso revolucionó la forma de componer computadoras, vigente hasta hoy en día la fabricación de celulares o calculadoras. Las características de la tercera generación de computadoras. La incorporación de circuitos integrados hizo posible una nueva generación de computadoras con las siguientes características: mucho más pequeñas, emanaban menor cantidad de calor porque se redujeron las necesidades de refrigeración. Al ser más pequeñas requerían además un reducido consumo de energía eléctrica. Cuarta generación de las computadoras. La cuarta generación de las computadoras se da desde 1971 a 1981. Lo más importante en esta generación es el invento del microprocesador, el cual unía los circuitos integrados en un solo bloque. La creación del microprocesador hizo posible el desarrollo de las computadoras personales o PC, lo cual marcarían una revolución en el mundo de la computación. Esto cambiaría la forma de trabajar e incluso de vivir de muchas personas hasta la actualidad. Dos mejoras en la tecnología de las computadoras marcan el inicio de la cuarta generación. El reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por las de chip silicio. La colocación de muchos más componentes en un chip. La microminiaturización de los circuitos electrónicos. El microprocesador y el chip hizo posible la creación de las computadoras personales. Primeras microcomputadoras. Esta generación de computadoras se caracterizó por grandes avances tecnológicos. En un tiempo muy corto, en 1977, aparecen las primeras microcomputadoras, entre los cuales las más famosas fueron las fabricadas por Apple Computer, Radio Snack y Commodore
Business Machines. IBM se integra al mercado de las microcomputadoras con su personal computer, de donde les ha quedado como sinónimo nombre de PC. Y lo más importante, se incluye un sistema operativo estandarizado, el MS2 Microsoft Disk Operating System. En 1973, la marca de computadoras IBM introdujo en los modelos IBM 3340 los discos duros Winchester, convirtiendo dichos dispositivos de almacenamiento en el estándar de la industria informática. El término Winchester, varios años atrás, se introdujo en 1973 cuando IBM desarrolló el modelo 3340 con un disco que tenía 30 MB de almacenamiento fijo y 30 MB de almacenamiento extraíble. Sus inventores llamaron unidad Winchester en honor del rifle 3030. Aunque las unidades del disco modernos son más rápidas y tienen mayor capacidad de almacenamiento, la tecnología básica es la misma. El disco Winchester colocó las cabezas y los platos del disco dentro de una unidad sellada para lograr mayor velocidad, convirtiéndose en el estándar para el desarrollo del disco duro mecánico.